Buenos días, bienvenidos a la audiencia pública de esta discrepancia D04-2019-15 entre el Ministerio de Obras Públicas y Sociedad Concesionaria Puente Industrial. De conformidad con lo que establece la ley y el reglamento de concesiones de obras públicas, el panel sesionó con fecha 13 de junio respecto a la discrepancia planteada el día anterior, el 12 de junio, con relación a establecer la admisibilidad de esta discrepancia, que fue formulada como una consulta. Sin embargo, el panel consideró, dada la forma en que se presentó, los argumentos presentados, los contraargumentos también presentados, y dado que el procedimiento es similar, de acuerdo con las normas de funcionamiento, lo recalificó como una discrepancia, de modo de poder, de todas formas, darle la oportunidad a la sociedad concesionaria de que pueda exponer lo conveniente a sus derechos. En esta audiencia pública se tomó conocimiento, en esta sesión especial se tomó conocimiento del tenor de la discrepancia, en el sentido de establecer si el estudio de riesgo sísmico que se solicitó para el diseño por parte del inspector fiscal, este estudio de riesgo sísmico significaba o no un incremento, un aumento del estándar de seguridad sísmica, y al mismo tiempo sí correspondía que el Ministerio de Obras Públicas estuviera obligado a pagar sobrecostos por esta razón, y si este sobrecosto, en caso afirmativo, se aplicaba solamente al puente industrial o también a otras estructuras. Eso es, en resumen, digamos, el tenor de la discrepancia. Esta incide en el contrato de concesión vial puente industrial, que fue adjudicado por decreto del MOP 346 del 8 de julio del 2014. En esa sesión, como dije antes, se vio la admisibilidad, se estableció el programa de trabajo, y dentro de ese programa de trabajo se estableció que el día de hoy se realizaría la audiencia pública, a la cual estamos convocados todos. Dejo con ustedes a la secretaria abogado, para que nos indique el desarrollo de esta audiencia. Buenos días nuevamente. Conforme al programa de trabajo debidamente notificado a las partes, están anotados para exponer el día de hoy por el Ministerio de Obras Públicas con 30 minutos, la abogada del Departamento de Construcción y Operaciones de la División Jurídica de la DGC, la señora Mariana Bell, el abogado jefe del Departamento de Defensa Judicial de la DGC, don Marco Rosas, y el ingeniero del Departamento de la Ingeniería de División de Construcción de la DGC, Sergio Decher. ¿Estamos correctos? Perfecto. A continuación de ello tendremos un receso de 15 minutos y luego volveremos con las exposiciones de la Sociedad Concesionaria Puente Industrial S.A. por 30 minutos también, con los abogados don Gonzalo Cordero, Orlando Palominos y Nicolás Corbió, y con los ingenieros civiles don Rubén Borosek, José Luis Segel, Ignacio Bache, Vladimir Morales Sandoval también. ¿Estamos correctos? A continuación tendremos también 15 minutos de receso y volverán cada parte a exponer por 10 minutos sus respectivas observaciones a las exposiciones de la contraria. Se solicita a cada expositor acercarse al micrófono, identificarse al comenzar su participación, y al término de esta los panelistas podrán efectuar preguntas. Se les recuerda que conforme al programa de trabajo, las observaciones a la audiencia pública serán admitidas hasta el plazo máximo del 15 de julio del 2019 y los 60 días para emitir la recomendación se cumplen el 11 de agosto del 2019. Durante los recesos, ambas partes pueden utilizar las salas que han sido debidamente identificadas. Por favor, representantes del Ministerio de Obras Públicas, pueden iniciar su participación. Muchas gracias, honorable panel, señora secretaria. Marco Antonio Rosas, por el Ministerio. Comienzo la presentación, ¿cierto? Va a tener esta estructura, se va a dividir en 5 partes. Voy a comenzar sobre la introducción y muy breve y un poco retomando lo que señalaba el señor presidente. Es ciertamente inusual que el MOP comience con una consulta. Normalmente nos toca estar sentado al otro lado de la sala. Y sin perjuicio de la recalificación, nosotros estimamos que la situación de hecho que nos motivó a presentar la consulta todavía persiste. Y lo que ocurrió aquí fue que hubo un ordinario del inspector fiscal, ¿cierto?, que está individualizado de mediados del año 2017, en que se rechazó una solicitud de la concesionaria
de pagar mayores costos con motivo de las exigencias surgidas de los estudios de riesgo sísmico. Frente a eso, la concesionaria presentó un recurso de reposición. Ese recurso de reposición fue rechazado por el inspector fiscal y frente a eso la sociedad concesionaria presentó un recurso de apelación que sigue pendiente hasta la fecha ante el director general de Obras Públicas, hoy director general de Concesiones, ¿cierto? Y después de que se presentó esa apelación, el MOP podría haberla resuelto, pero inició conversaciones informales con la concesionaria. Hubo largas conversaciones y fruto de esas conversaciones es que con posterioridad se decidió presentar la consulta. Entonces, a esta parte, las observaciones que presentó la sociedad concesionaria nos llama profundamente la atención, digamos, nos parece inapropiado, por decirlo menos, que nos reproche la demora en resolver la apelación en circunstancias que estaba al tanto de que no íbamos a resolver la apelación hasta no tener una decisión del panel técnico sobre esta postura. Y la consulta, como explicaba correctamente el señor presidente, básicamente consiste en determinar si la facultad que el manual de carreteras le otorga al MOP para solicitar en determinados casos estudios de riesgo sísmico y las exigencias técnicas derivadas de esos estudios de riesgo sísmico, bueno, si pueden ser equivalentes a una decisión previa del panel, digamos, recurriendo al criterio del ROL 2-2018 del nuevo complejo de los Libertadores, y por lo tanto, si fueran equivalentes y se aplicara un criterio similar, son casos diferentes, pero hay ciertas similitudes en nuestra opinión, los mayores costos deberían ser soportados por la concesionaria, o por el contrario, si no fueran equivalentes y se tratara de mayores exigencias técnicas, si el MOP estaría obligado o no a pagar mayores costos a la concesionaria y bajo qué conceptos y en qué términos, ¿cierto? Eso es, y por esa razón sostenemos que todavía persiste, en nuestra opinión, la situación de hecho que motivó la consulta. Voy a dar ahora la palabra a la abogada Mariana Abel. Muy buenos días, miembros de este panel. Mariana Abel, por el Ministerio de Obras Públicas. Yo voy a encargarme del segundo capítulo de esta presentación, que en realidad tiene su origen en que la sociedad concesionaria, al presentar su escrito de observaciones, ha manifestado que la exigencia de un estudio de riesgo sísmico sería, entre paréntesis, un imprevisto para ello. Entonces, la pregunta que viene de inmediato es decir qué es lo que se entregó y qué es lo que estaba considerado dentro de los antecedentes de la licitación y, por lo tanto, cuáles eran las obligaciones de la concesionaria. Si vamos al artículo 222, uno de las bases de licitación, la concesionaria está obligada a hacer la ingeniería de detalle de las obras. Dentro de esto, en lo que interesa a esta consulta, están los proyectos de estructura. Para elaborar estos proyectos de estructura se les entregó un antecedente referencial y además tenían que ajustarse a cierta normativa técnica. Dentro de esta está el manual de carretera, la norma H8LRDF. En cuanto al manual de carreteras, quisiera destacar que, en cuanto al manual de carretera, nos parece importante transmitir a ustedes que si bien hay un artículo, se regulan y se establecen 5 metodologías de análisis de riesgo sísmico, dentro de las cuales está la modal espectral con estudio de riesgo sísmico, este manual parte de ciertos supuestos y tiene ciertos objetivos. Como acá lo dice, y quiero destacar más bien el tercero, que el objetivo que se busca con el diseño que subyace en el manual de carretera es evitar que, producto del terremoto, del sismo, las estructuras presenten daños y de esta manera se evite su colapso total o parcial asociado a sismos de intensidad excepcionalmente severa, que se consideraron como sismos al momento de elaborar el manual de carretera. Si uno va a los antecedentes del manual de carreteras, en particular el capítulo 3.1000, uno se da cuenta que se consideró el comportamiento favorable de los puentes, de acuerdo a la experiencia chilena, por el terremoto de 1985 y que fue Richter 7,8. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que esto fue lo que se consideró al momento de diseñar y de establecer los espectros sísmicos asociados a las tipologías o a los tipos de suelo. Ahora bien, como todos saben, el año 2010 ocurrió un terremoto. Frente a este terremoto, la reacción del Ministerio, en particular del Departamento de Proyectos de Estructura, fue la emisión de un documento que se llama, y acá está individualizado, Nuevos Criterios Sísmicos para el Diseño de Puentes en Chile.
Este documento está señalado expresamente en las bases de licitación. Cuando a la concesionaria se le dice, usted tiene que elaborar el proyecto de estructuras del puente y demás obras, se le dice, cumpla con el manual de carretera. Ella sabe que está elaborado en base al terremoto de 1985. Además, se le entrega estos nuevos criterios sísmicos que precisamente dicen que es necesario incorporar nuevos aspectos en el diseño y cálculo de la estructura. Y establece medidas que se van a adoptar a corto y a largo plazo, y dentro de las que se van a adoptar a largo o mediano plazo se establece el desarrollo de un estudio que proporcione nuevos espectros sísmicos. O sea, el manual de carretera estaba a puertas de ser modificado y, como sabrán, el manual de carretera necesita un procedimiento y había que salir rápido con una solución para efectos de evitar los daños. En cuanto... Como les mencionaba, uno de los antecedentes que se entregó al momento de la licitación son los antecedentes referenciales, que por una parte son indicativos y contienen mínimo, y por otra parte la concesionaria tenía la facultad de aceptarlo, y esto en realidad se produce en muchos otros contratos. La concesionaria tenía la posibilidad de aceptarlo o de rechazarlo. En este caso los aceptó. ¿Qué implica con eso? Que aceptó los eventuales errores u omisiones, y por otra parte, que frente a la omisión de ciertos temas lo asumió como riesgo de negocio o directamente lo asumió dentro de sus costos. Dentro del antecedente referencial, y esto es muy importante para asociarlo a lo que ya les mencioné respecto al manual de carretera, el antecedente referencial en sí se compone de una memoria y de unos planos conceptuales. El proyecto que se entregó para su construcción no tenía el grado de definición ni de proyecto de ingeniería definitivo ni de anteproyecto, sino que eran unas ideas, donde se contienen exigencias mínimas que son vinculantes, pero que requería un gran desarrollo. Como ustedes ven ahí, como antecedente referencial, en julio del 2013 se entregó una memoria y un estudio de ingeniería conceptual. Y solo como anexo, en carácter de apoyo a los diseños, se incorporaron 2 informes geotécnicos. Un informe geotécnico dice que el lugar donde se emplaza el puente es un suelo tipo 3. Pero ¿qué es lo que pasa con este informe? Esto es un informe de apoyo. Por lo tanto, esto, en virtud de la obligación de la concesionaria de validar y de estudiar todos los antecedentes, debía ser actualizado. Además, se refiere a un proyecto distinto que nunca se ejecutó, que es la conexión interportuaria de la 8ª región. Y además se le entregó otro documento en carácter de apoyo a los diseños, que se refiere al puente mecano del eje Chacabuco, donde no solamente se habla del terremoto y todas sus características, se señala el epicentro y una serie de detalles, sino que los efectos que produjo en los puentes del lugar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La concesionaria sabía, al momento de postular, que el manual de carreteras estaba diseñado y tenía por objetivo evitar el colapso del puente para un sismo de excesiva intensidad. También sabía el efecto que había producido el terremoto del 27F en el sector, que, dada la hora, no fue más catastrófico aún. Entonces, difícilmente podemos decir que esto era algo que no estaba previsto. Bien, buenos días. Mi nombre es Sergio Dejer, jefe del Departamento de Ingeniería de la Dirección General de Concesiones. Mi presentación se va a referir al desarrollo del proyecto de ingeniería y al estudio de riesgo sísmico. Primero que todo, el origen de, un poco para explicar cómo nace el estudio de riesgo sísmico. Primero contar que la primera presentación de los proyectos de estructura data por allá de febrero, a comienzos de febrero del año 2006, en que la concesionaria presenta la revisión A del proyecto de estructuras para los sectores A, B y C, que corresponde a la ingeniería de detalle solicitada en las bases de licitación. Son varias estructuras, como ustedes bien saben, en este contrato, siendo la estructura más relevante la estructura del sector B, que es el puente industrial, pero las otras no son menores tampoco, las del sector A y las del sector C. En esta primera entrega de principios de febrero del año 2016, el inspector fiscal rápidamente, en ordinario 65 de también comienzos de febrero, rechazó la revisión A, esta presentación, porque no cumplía la exigencia del artículo 2224 de las bases de licitación,
y era tan incompleto que no era apto para construir. Algunas estructuras estaban un poco más avanzadas, pero otras eran básicamente un anteproyecto. Algunas de ellas no tenían enferradura, por lo tanto no estaba en una... no cumplía el concepto de proyecto de ingeniería de detalle. En esta presentación hay que hacer hincapié que el puente industrial se presenta sin aisladores sísmicos. Es una estructuración muy distinta a la que posteriormente se presenta en las versiones siguientes. A finales ya de febrero del 2016, la concesionaria presenta la revisión B del proyecto de estructura para los 3 sectores del contrato. En este caso, la concesionaria ya presenta el puente industrial con aisladores sísmicos. Esto es relevante para todas las consecuencias que trae esa elección. En respuesta, el MOP emitió 2 comunicaciones. Un ordinario en abril, en que el inspector fiscal adjuntó una minuta con observaciones en que solicitó realizar un estudio de riesgo sísmico, dado que el puente industrial considera aisladores sísmicos. ¿Ya? Esto lo refrenda un oficio del Departamento de Proyectos de Estructura 2 meses después, en que reitera la necesidad de que se realice un estudio de riesgo sísmico producto de que el diseño considera aisladores sísmicos. En conclusión, la incorporación de aisladores sísmicos que redundaron en la exigencia del estudio de riesgo sísmico fue una decisión propia de la concesionaria que no tiene relación con el antecedente referencial. Así lo prueba el hecho que la revisión A no había considerado aisladores sísmicos. Bueno, eso prueba también que las últimas versiones tampoco tienen aisladores sísmicos. A otras obras, esto de exigir un estudio de riesgo sísmico no es una exclusividad de esta estructura, sino que en otro contrato donde han diseñado aisladores sísmicos, se le ha exigido desarrollar un estudio de riesgo sísmico para realizar el diseño. Ejemplos son el puente del Río Claro, de la región del Libertador del Biobío, ahí ya no se usa esta región, concesión Santiago-Talca, viaducto Las Cruces, la región del Biobío, para la concesión de la ruta 160, el puente fiscal, la región de Coquimbo, de la concesión La Serena-Vallenar, puente Juan Soldado, de la misma región, de la concesión también de La Serena-Vallenar. Hay ejemplos que se requiere o era pertinente desarrollar un estudio de riesgo sísmico para realizar el proyecto de estructura. Información relevante sobre el puente industrial. La concesionaria alega que el MOP habría decidido obviar entregarle durante la licitación información relevante del puente industrial. Esto no es efectivo. El MOP informó oportunamente los aspectos que reprocha la concesionaria. El puente industrial siempre se le señaló de que tendría una longitud aproximada de 2,5 kilómetros. Eso está en las bases de licitación y también está en el antecedente referencial. Esto lo transformará en el puente más largo de Chile hasta tanto no se construya el puente sobre el Chacao. De los 2,5 kilómetros, 427 kilómetros, de los 2,5 kilómetros, 427 metros están en curva, según el antecedente referencial. La zonificación sísmica correspondería a la 3, que es de las más conflictivas dentro de lo que se señala en el manual de carretera. También esta afecta a los tsunamis. Eso se reitera en el primer ordinario de la división de desarrollo y desarrollo de proyectos de concesiones, donde se le entregan los antecedentes referenciales y se le entrega una serie de otra información y se le hace ver que es una zona afecta a tsunami.
También es claro que está en las cercanías del mar, está ahí, influye la desembocadura del estero Los Batros. Esto un poco en la foto donde salen los puentes ya existentes, el puente Chacabuco, el puente Lincoln, el Juan Pablo II, por ahí está el puente ferroviario y el nuestro, que está en discusión, está bastante más alejado, está muy próximo a la desembocadura está próximo a la desembocadura del estero Los Batros y está muy próximo al mar, entonces tiene mucha afectación. Todo esto para señalar de que es un puente bastante especial. Está más expuesto que los otros puentes sobre el Biobío porque está más cerca del mar, tiene más influencia del estero Los Batros, más largo, en fin, tiene una serie de características que le hacen bastante especial. Bueno, ahí está el emplazamiento del puente, 2,5 kilómetros. El contrato de inicio a fin tiene 6 kilómetros, o sea, el puente es bastante incidente dentro del contrato total. Bien, sobre el estudio rigosísmico, podemos decir que la sociedad concesionaria alega que se hicieron muchos estudios rigosísmicos. Bueno, tiene que ver un poco con la forma de presentación de los estudios. La concesionaria alega de que se le habrían pedido 23 estudios de riesgo sísmico por razones imputables al MOP. Esto no es efectivo. 4 informes nunca se entregaron, cuestión reconocida por la concesionaria. Nosotros tenemos contabilizado 19 informes. En realidad se pueden ir agrupando. Por ejemplo, el primer estudio, aquí están los 19 estudios. El primer estudio es un estudio que presentó la concesionaria contrató a un especialista español, me parece, y la verdad que no tenía el estándar que se solicita normalmente para un estudio de riesgo sísmico. Por lo tanto, bueno, está contabilizado, pero pudiéramos fácilmente descartarlo. En fin, hay una serie de análisis de cómo pudieron haberse agrupado todos estos informes. El segundo corresponde, ahí no se ve nada, pero dice que, bueno, el primer estudio de Rubén Borochev, que es determinístico y se refiere a los sectores A, B y C. Después los restantes se van separando en sectores A, otro de sector B y otro de sector C. Por lo tanto, la agrupación pudiéramos suponer que de 3 se pudiera haber entregado en uno solo. Pero en fin, bueno, ese es un poco los desarrollos de los estudios de riesgo sísmico, que si nosotros lo ponemos en una escala de tiempo, aquí se ve bastante mal en la pantalla. La primera es la entrega en el 2016. Empieza toda esta historia respecto al estudio de riesgo sísmico, que se entrega primero el proyecto estructural en revisión A, sin aisladores sísmicos, posteriormente la revisión B con aisladores sísmicos, y a contar de esa inclusión de los aisladores sísmicos se exige el estudio de riesgo sísmico por parte del Ministerio de Obras Públicas. En este mismo año, a finales, se entrega el primer estudio de riesgo sísmico probabilístico de Dynamis, y el 2017 empiezan los estudios de riesgo sísmico determinístico de Borochev. El primero se entrega en revisión A. Para el sector B se impugna, cuando se entrega la revisión A de Borochev del sector B, la sociedad concesionaria impugna la exigencia del estudio de riesgo sísmico. Lo impugna después de tener el informe
no antes de la exigencia del informe, situación que es importante destacar. Y la concesionaria continúa apelando a la... Perdón, la apelación está pendiente respecto a la impugnación, como lo señaló Marco anteriormente. Bueno, ahí está un poco la secuencia de todas las entregas de cada uno de los estudios de riesgo sísmico para cada uno de los sectores. Esto se aprecia quizás mejor en esta lámina en una escala de tiempo que está separada por trimestres para mejor comprensión y en donde se va señalando cada una de las entregas de los distintos estudios de riesgo sísmico que se entrega detallado en toda la documentación. Por acá, por esta fecha, en abril, en el segundo trimestre del año 2016, la sociedad concesionaria rechaza, en el primer semestre entrega, alega sobrecostos producto de los resultados del estudio de riesgo sísmico, porque efectivamente los resultados superaban bastante las exigencias que estaban en el manual de carretera y por lo tanto eso causaba sobrecosto en la estructura. Finalmente, los parámetros de riesgo sísmico, ¿quién debe determinarlo? Es un aspecto que la concesionaria alegaba, situación que a nosotros no estamos de acuerdo, porque según lo señalado por el manual de carretera, ya en la introducción, cuando da las pautas y señala los criterios para realizar los estudios de estructura, señala que las disposiciones y recomendaciones relativas al desarrollo de los estudios de puentes tradicionales, viaductos, pasos desnivelados, pasarelas y otros afines que se incluyen en este capítulo son aplicables en general a la gran mayoría de los puentes y estructuras que se requieren en el país. En efecto, gran parte de los ríos y esteros que se presentan a lo largo del territorio nacional tiene caudales que pueden ser salvados con un solo tramo o bien cauces que pueden ser manejados en los periodos de estiaje para salvarlo con una sucesión de tramos simplemente apoyados, constituyendo las cepas que sean necesarias, construyendo las cepas que sean necesarias, no requiriéndose, por tanto, una mayor variedad de tipología de estructura. Solo algunos de los grandes ríos de Chile justifican buscar soluciones estructurales más complejas, ya sea por los grandes caudales que ellos significan o por lo profundo de los cauces por los cuales discurren. No obstante lo anterior, se debe tener en cuenta que siempre existirán problemas estructurales complejos que pueden superar los alcances del manual, en cuyo caso se requerirá la participación de especialistas, quienes deberán justificar los criterios y procedimientos que se vayan a emplear. Lo que tiende a decir acá que se requiere que para los puentes en ríos grandes de Chile no hay que buscar tipología, no hay que buscar soluciones estándar, sino que más bien requiere la participación de especialistas que analizan todas las complejidades que significa estos cauces grandes, de manera que los especialistas sean los que en realidad definan un poco los parámetros y las características con las cuales se van a analizar las estructuras. Parámetros definidos. ¿Quién definía los parámetros? Era el título anterior, ¿no es cierto? ¿O quién debe determinarlo? Muchas veces, lo que uno espera de una concesionaria cuando realiza un estudio de ingeniería de detalle es de que se nutra,
contrate la participación de especialistas y que esos especialistas vayan determinando las características de los suelos, vayan determinando un poco las principales solicitaciones, de manera que ellos vayan recomendando ciertos parámetros para ir y que justifiquen que justifiquen esos parámetros para los diseños que están realizando. Por ejemplo, el periodo de retorno para la metodología probabilística y la vía útil de la estructura, en la sección 3.1004 del manual de cartera, establece las recomendaciones para estructuras menores y medianas. Su diseño se basa en una probabilidad de no excedencia del 90% durante la vía útil de un puente estimada en 50 años, lo que equivale a un periodo de retorno medio de 475 años. Estimado expositor, le quedan 4 minutos. Bien, siempre la concesionaria pedía que nosotros determináramos estos parámetros, siendo que en el manual ya están incluidos y ellos deben ser, a través de sus especialistas, que vayan proponiendo algunos de estos parámetros. Y bien, con eso termino por el tiempo que queda. Muchas gracias, honorable panel. Marco Antonio Rosas, para cerrar con las dos últimas partes de la exhibición, ¿cierto? La concesionaria en sus observaciones plantea que si se le exigiera soportar los mayores costos derivados de las exigencias que surgen de los estudios de riesgos sísmicos, afectaría el equilibrio económico del contrato, ¿cierto? Un tema frecuentemente discutido ante el panel. Entonces, consideramos relevante hacer un repaso muy breve, bueno, ¿cuál es la lógica económica de este contrato? Este es un contrato que no tiene un plazo fijo, sino que tiene un plazo variable, ¿cierto? Como todos sabemos, se rige según si se alcanza primero el valor de los ingresos totales de la concesión o el plazo máximo, en este caso, ¿cierto? Los ingresos totales de la concesión son un poco más de 3.300.000 unidades de fomento y el contrato terminará una vez que se alcancen esos ingresos totales o si se alcanza el plazo máximo, que son 38 años. Además, este contrato contempla subsidios a la construcción, que son 10 cuotas anuales de 323.000 unidades de fomento aproximadamente. Si se suman esas 10 cuotas, bueno, da 3.237 unidades de fomento. Entonces, si uno suma los ingresos totales de la concesión más este subsidio, ¿cierto? Los ingresos totales de la concesionaria serían 6.500.000 unidades de fomento aproximadamente, más los ingresos por servicios complementarios si los hubiere. Si se considera que los mayores costos que según la concesionaria significarían para ella asumir las exigencias derivadas de los estudios de riesgo sísmico, si recuerdo bien, era un poco más de 1 millón de unidades de fomento, ¿cierto? Resulta que los mayores costos que reclama la concesionaria representan un 17,5% de estos ingresos, de estos 6.500.000 unidades de fomento. Y por lo tanto, esa debería ser, en nuestra opinión, el parámetro para definir la magnitud de estos mayores costos, si es que fueran efectivos 100% los montos que la concesionaria reclama, digamos. Pero además de establecer ¿cierto? El plazo del contrato según ITC y un subsidio a la construcción, hay ciertas cláusulas especiales que se establecieron en el contrato en beneficio de la concesionaria. Este contrato tiene ingresos mínimos garantizados, IMG, y por lo tanto el riesgo de demanda y cobro, la concesionaria queda cubierta. En el caso de medidas adicionales o costos adicionales que surjan por la resolución de calificación ambiental, la concesionaria está cubierta. Además, se le cubrió respecto a los sobrecostos de la construcción de los pilotes. O sea, se estableció en las bases de licitación que si la construcción de los pilotes del puente industrial superaban cierto umbral, ese mayor costo iba a ser compensado a la concesionaria. Está cubierta también, como se hace usualmente en caso de sobrecostos por cambios de servicios que se traspasan al BPI cruzando ciertos umbrales, ¿cierto? Y además se le estableció una cobertura para los costos de las expropiaciones. Entonces, si uno revisa el contrato en su lógica económica, la pregunta relevante que hay que hacerse es, bueno, ¿cuál es el riesgo que asumió la concesionaria? Pues esto no es un negocio de distribución eléctrica, ¿cierto?, donde tenemos una rentabilidad asegurada. Este es un negocio con riesgo. Y los negocios a veces resultan bien, y hay ganancias y a veces no resultan bien porque hay ciertos riesgos que se concretan. Entonces, así funciona el mundo de los negocios y el mundo de las concesiones no es distinto en ese sentido. Y aquí el principal riesgo, que no es el único que asume la concesionaria, es el riesgo de construcción que está acotado por estas cláusulas especiales del contrato. Conclusiones, entonces. Nosotros, en primer lugar, quiero decir que estimamos que todavía subsiste el hecho que dio origen a presentar una consulta y no una discrepancia propiamente tal, ¿cierto? Hay una apelación pendiente y necesitamos la decisión del panel para resolver ese punto. Un punto muy importante es que la concesionaria se obligó a desarrollar la ingeniería de detalle. El antecedente referencial no constituye ingeniería.
justamente contratamos a la concesionaria para que confeccione la ingeniería. ¿Y por qué esto es importante? Porque a medida que el proyecto de ingeniería se va desarrollando, solo en ese momento surge la necesidad de definir si se requiere un estudio de riesgo sísmico o no. Eso no se puede definir si no se tiene el proyecto de ingeniería, y es la concesionaria la que se obliga a hacer la ingeniería de detalle. Justamente esa es una de las funciones que realiza. Como se dijo, ¿cierto? En nuestra opinión, entregamos la información relevante del puente que se nos reprocha no haber entregado, y por otra parte las cláusulas de las bases de licitación siempre imponen a los concesionarios el deber de recolectar la información relevante que esté disponible al público. O sea, no es razonable, me parece a mí y al Ministerio, que un concesionario que es un experto alegue, por ejemplo, que no sabe que el puente industrial está cerca de la desembocadura del Biobío. Eso no parecería ser razonable. No parecería ser razonable que alguien sostuviera que no sabe que hubo un terremoto del 2010, grado 8.8, que es bastante superior al que hubo en 1985, que es el que considera el manual de carreteras vigente. Entonces, obviamente, ese deber de recolectar información tiene que ser también sopesado. Estimado expositor, se acabó su tiempo. Muchas gracias. Solo para concluir. En nuestra opinión, el reproche verdadero de la concesionaria en sus observaciones no es la exigencia del estudio de riesgo sísmico, tanto así que cuando se pidió el estudio de riesgo sísmico no hubo una objeción a esa decisión, sino que lo que se reprocha es los mayores costos derivados de eso. Y atendido que asumió el riesgo de construcción, no nos parece razonable que deba ser el MOB quien soporte todo ese riesgo. Incluso si tuviera razón, consideramos que no corresponde que deberíamos soportar todo. Muchas gracias, honorable panel. Gracias por la presentación. Muchas gracias por la presentación, representante del Ministerio de Obras Públicas. A continuación tenemos un receso y volvemos dentro de 15 minutos. Ah, perdón, disculpen. A continuación las preguntas de... Por darme la palabra. Bien. Teodoro tiene algunas preguntas acá. Gracias, presidente. Don Sergio, me gustaría que nos informara respecto de los aisladores sísmicos. ¿Por qué una empresa instala un aislador sísmico? ¿Hay alguna ecuación económica que haga justificar agregar una inversión complementaria? ¿Hay alguna relación entre invertir en un aislador sísmico y disminuir los gastos de mantenimiento, por ejemplo, o operación del puente? ¿Por qué a alguien se le ocurre colocar un aislador sísmico en un puente? Bien, no soy especialista estructural, así que es posible que los especialistas de la sociedad concesionaria puedan tener mejores justificaciones para ello, pero solo mirando las 4 estructuras que están ahí, en común tienen la característica de que son bastante altos. Normalmente los que son muy altos, muy esbeltos, tienen el concepto de viaducto, normalmente tienen aisladores sísmicos. Ok. Me reservo la pregunta para la concesionaria, de carácter ilustrativo. No es que me quiera dedicar al negocio de los aisladores sísmicos, pero ¿por qué se venden estos aisladores sísmicos? Debe haber un motivo económico. Sí, muchas gracias. Don Sergio, de manual de carretera sí es experto, ¿no es cierto? Sí. Muchas gracias. Yo entiendo que la adjudicación fue el año 2014 de esta concesión. Así es. Y la carta GG 126, en que la concesionaria en febrero del 2016 coloca por primera vez la palabra aisladores sísmicos, es anterior al nuevo manual de carretera que establece las condiciones que debe realizar la concesionaria para instalar aisladores sísmicos. Entonces mi pregunta es, ¿por qué se le exigió el 2016 realizar algo que no estaba vigente? Yo entiendo que lo señalado en el manual de cartera no cambia el 2017, ¿señala usted? Sí. Yo creo que es anterior a esa fecha.
Me parece que esa exigencia es por allá por el 2013. 2013. Por lo menos el 2013, aquí tengo el manual de carreteras, tengo la edición, 2015, da lo mismo, porque arriba en el manual de carreteras, acá arriba a mano derecha sale junio de 2004. Eso significa que esta página se editó el año 2004 y en todas las versiones siguientes se ha ido repitiendo. Por lo tanto, ya desde 2004 se señalaba el método modal espectral con estudio riesgo sísmico. No, me refiero a que habiendo aisladores sísmicos se pueda solicitar realizar un estudio de las características del suelo, que fue lo que el inspector fiscal solicitó. Sí, no tengo, no sé cómo enlazar el manual de carreteras versión 2017, en donde ahí sé que explícitamente para una condición de aisladores sísmicos se exige estudio de riesgo sísmico. Pero sí, en la versión ya desde siempre, casi desde el 2004, existía el método modal espectral con estudio de riesgo sísmico, en donde el MOP, la Dirección de Vialidad, para puentes que considere especiales, puede pedir estudio de riesgo sísmico. Yo creo que se basa más en eso que en los aisladores sísmicos. Lo que pasa es que en la presentación usted vincula que debido a que le solicitaron aisladores sísmicos, se pidió un estudio de riesgo sísmico. Sí, así dice la presentación, efectivamente. Claro. La carta de la concesionaria, del inspector fiscal y la carta del Departamento de Proyectos de Estructura, citado por ahí, señala de que es por considerarlo un puente especial. Me anticipó la próxima pregunta. ¿Qué es eso? Lo busqué en varias partes y no lo encontré. Es un término no definido. ¿Y le parece bien firmar contratos con términos indefinidos? No me parece bien, pero sí para un puente de esta envergadura yo lo consideraría especial. El hecho de tener la mayor longitud de Chile, estar cerca del mar, estar en una zona sísmica complicada, sí lo considero especial. A criterio de especialista o de ingeniero, más que de especialista. Un momento, por favor. Lo claro en su carácter de ingeniero es que no hay un criterio objetivable respecto de qué se entiende por un puente especial. Así es. Okay. No está definido en el manual de carretera. Claro, no me puede ese traer término. Evidencia respecto de ello. No. Okay. Y tampoco hubo un panel de expertos que dijera este puente sí que es especial. Así es. Okay. Don Marco, ahora sí que le tengo una pregunta. Señor panelista, si me permite, me gustaría agregar algo a la respuesta que realizó don Sergio Deger. Y aquí hay un punto, digamos, que algo que nosotros nos interiorizamos preparando la presentación, y es que el manual de carreteras, sobre todo después del terremoto del 2010, no es estático, digamos. Lo que pasó aquí es que después del terremoto del 2010, la forma en que se hacen los puentes en Chile cambió, y probablemente el gran número de especialistas que la concesionaria trajo puede dar cuenta de eso, digamos. O sea, los puentes se hacían de cierta manera en Chile antes del 2010 y la forma en que se empezaron a construir después del 2010 cambió. Y eso requirió modificar el manual de carreteras, pero ese es un proceso complejo y que toma tiempo. En el intertanto, para de alguna manera hacer una suerte de actualización o advertir a quienes tenían que construir que los estándares habían cambiado después del terremoto del 2010, justamente se agregó ese documento que mencionó Mariana, que se llama Nuevos Parámetros, que es un documento de julio, Nuevos Criterios, perdón. Nuevos Criterios Sísmicos para el Diseño de Puentes de Chile de julio de 2010. Entonces, entre la modificación del Manual de Carreteras de 2017, donde efectivamente se asocian los aisladores sísmicos
a un estudio de riesgo sísmico entre esa modificación del 2017 y el terremoto del 2010, durante ese rango de 7 años, lo que había era este documento. Y efectivamente pareciera ser que no hay una correlación directa entre aislador sísmico igual estudio de riesgo sísmico modal espectral, pero la práctica que generó este documento mientras se actualizaba el manual da cuenta de que al menos en los 4 casos que mostramos, que son esos 4 casos, todos después del 2010, todos de obras concesionadas, cada vez que la concesionaria presentó un proyecto de ingeniería que contempló aisladores de riesgo sísmico, cada vez que eso ocurrió, la respuesta del MOP fue solicitar un estudio de riesgo sísmico. Ninguna de esas concesionarias impugnó ese requerimiento, ninguna vez. Y se siguió haciendo así. Y tanto así que de alguna manera la modificación del 2017 del manual de carreteras lo que hace es reconocer esa práctica, de algún modo. Sí. Quería simplemente complementar la respuesta anterior en ese sentido. Don Marco, yo no estoy objetando que el inspector fiscal no tenga facultades para solicitar lo que estime conveniente. De hecho, me parece que está establecido así en la ley y le corresponde, es su responsabilidad. El punto es que una cosa es que esté en permanente modificación y le puedo asegurar que van a haber muchas futuras modificaciones del manual, pero el impacto económico de esas modificaciones nadie los puede saber antes de que esté vigente. Está bien, no tengo más preguntas, señor presidente. Gracias. ¿Catalina? Buenos días. A ver, Teodoro ya hizo algunas de las preguntas que yo tenía, pero quisiera, sin perjuicio que está en la presentación, que me ayudaran a entender mejor o me refrescaran. Bueno, ya lo pregunto, este carácter especial, pero que no está definido, pero un poco en la línea de tiempo, en relación a cuándo se definió que este era un puente de carácter especial. Bien, yo creo que en la versión B, en la revisión B, cuando viene con aisladores sísmicos, porque en la revisión A viene sin aisladores sísmicos, ¿no es cierto?, pero viene incompleto y se rechazó porque, bueno, se rechaza junto a varias estructuras. La revisión B viene con aisladores sísmicos. Yo lo entiendo como que es un puente que reúne varias condiciones críticas y que está ahí en el límite si es especial o no. Pero cuando tú le agregas aisladores sísmicos, más especial queda. O sea, como que rebalsa el vaso ya de lo especial y ya antes teníamos dudas, pero como que la incorporación de aisladores sísmicos le agrega un pelo más a la sopa y determina, a juicio nuestro, de que efectivamente es especial. Pero yo quisiera, a mí me gustaría, en la revisión B, cuando agrega los aisladores sísmicos. A mí me gustaría... Bueno, pero lo que quiero es que me diga cuándo se mencionó, se definió que este era formalmente, más allá de las discusiones que ustedes tenían, cuándo se definió formalmente que este era un puente de carácter especial. A ver, en relación a esta pregunta quisiera aclarar y contarles también, como comentaba Marcos, nosotros fuimos al Departamento de Proyectos de Estructura y nos contaron cómo se devino, cómo redundó en esta exigencia. En definitiva, en un primer momento, cuando se presentó el primer proyecto, que no tenía aisladores sísmicos, hubo un acercamiento por parte de la concesionaria y de su empresa consultora, que era APIA en su momento, para plantear la posibilidad de incorporar un aislador sísmico. Desde el Departamento de Proyectos de Estructura se les señaló, mire, dadas todas estas condiciones, si usted le incorpora un aislador sísmico, esto sí o sí va a requerir un estudio de riesgo sísmico. Y es en ese contexto que
En abril del año 2016, el inspector fiscal acompaña una minuta de la asesoría de la inspección fiscal donde dice, de acuerdo al manual de carreteras, va a tener que hacer un estudio de riesgo sísmico. Entonces, no es es un tema que después se graficó o se plasmó en un oficio del Departamento de Proyectos de Estructura, pero la concesionaria, a través de su consultor y quien diseñó el proyecto, sabía desde un primer momento, desde el minuto que planteó un proyecto con aislador sísmico, que esto iba a ser calificado de esta manera, y en definitiva fue la concesionaria la que, sin alegar en contra de la exigencia de un estudio de riesgo sísmico, sí pidió que se declarara como especial. Y en ese momento fue... Sí. La concesionaria solicitó que alegó una falta de notificación de su carácter ya, como perfecto, especial a el eso me 20 del refería. 5. Pero Ya. ellos ya sabían, o sea, pasó toda esta situación que a nosotros nos comunicaron los profesionales del Departamento de Proyectos y Estructura, que fue en forma previa a esta solicitud formal de la concesionaria. Ya, y entonces el departamento el DP, ellos emitieron después formalmente un pronunciamiento que ustedes transmitieron a la concesionaria, que el inspector fiscal transmitió. ¿Y eso fue el año 2017? ¿Cuándo fue? Bueno, Mariana, corrígeme si hay algo que digo que no es correcto, pero el MOP durante el 2016 no calificó el puente como especial. Lo que hizo el MOP fue, frente a un proyecto de ingeniería que incluía aisladores sísmicos, dijo, usted tiene que hacer un estudio de riesgo sísmico. Frente a esa exigencia, la concesionaria respondió diciendo, usted no me ha notificado que este puente es especial. Entonces, al menos en ese momento, en el año 2016, no fue el MOP quien calificó el puente como especial, en ese momento, en el periodo de abril de 2016. Sí, es que también. Esa es la respuesta. Me gustaría chequear, honorable panelista, una última punto, porque en ese momento, en abril no, pero estoy chequeando que puede que un poquito después sí haya un documento que, al parecer en junio del 2016, después que la concesionaria, digamos, reprochó que no se le había informado que el puente era especial, al parecer ahí hubo un pronunciamiento del MOP afirmando el carácter especial. Estoy chequeándolo para dar la información correcta, digamos. Sí. Bueno, tengo otra pregunta. En relación a los estudios de riesgo sísmico, se contemplaban 5 metodologías. Y el método que este espectral, ¿cómo se llama? El método modal espectral, entiendo que es el más estricto, o el que no. No. ¿Por qué se eligió ese método? Quisiera entender, y no otro. Bien, el manual de carretera, en términos, o sea, en muchos diseños, te permite a los especialistas hacer distintos análisis. Normalmente va desde lo más elemental a lo más acabado o lo más elaborado, por decirlo de alguna manera. O sea, hay distintos métodos en términos ingenieriles normalmente, simplificados, donde asume una serie de condiciones de diseño y castiga muchos parámetros ante la ausencia de mayor información, y después los métodos van profundizándose en donde pide más análisis, más ensayo, y en donde va requiriendo más ingeniería y más gasto en ingeniería. Normalmente los profesores nos decían que cuando si tú ocupas el primer método es el más barato desde el punto de vista de ingeniería, pero el más caro desde el punto de vista de la construcción, de la obra, porque aplica factores de seguridad más grandes. Y a medida que tú vas profundizando en los estudios y en los análisis, vas teniendo una mayor exactitud del material y de los elementos y el diseño,
Por lo tanto, requiere más gasto en ingeniería, pero más ahorro en obra. Esa es un poco la secuencia normal que tienen distintos métodos que se presentan en ingeniería. En este caso es algo parecido para los análisis sísmicos, estos 5 análisis sísmicos, y en donde el tercero, me parece, es el modal espectral con estudio de riesgo sísmico, o el cuarto, y que requiere una mayor cantidad de análisis ingenieriles, pero no por ello pudiera suponer que habrían exigencias mayores en la obra. Es posible que uno haga un estudio de riesgo sísmico y resulte que sea más barato que un análisis más simplificado sin estudio de riesgo sísmico. En este caso, sí resultó más exigente para la obra. Ya, gracias. Que un ¿Sí? estudio que no hubiera tenido un proyecto de ingeniería que no hubiera tenido estudio de riesgo sísmico. Perfecto. ¿Sí? Solo complementando, honorable panelista, muy breve, ¿cierto? Como decía Sergio, son 5 métodos los que contempla el manual de carreteras vigente para el contrato en la época relevante, ¿cierto? Se exigió en el nivel de exigencia el método número 4, que es modal espectral con estudio de riesgo sísmico, que por razones de simplificación lo hemos abordado como estudio de riesgo sísmico, y este, que es el cuarto, dice que procede cuando se trata de un puente especial, complementando lo anterior en junio, ¿cierto? En respuesta, el Ministerio sostuvo que era especial, pero el método número 5, que digamos es el más preciso, el que va de manera más fina al análisis, ese hace expresa referencia a los aisladores o disipadores sísmicos. O sea, si nosotros hubiésemos seguido con el tenor literal el manual de carretera, podríamos haber pedido un método de análisis lineal o no lineal en el tiempo que es más exigente o más preciso, digamos, que aquel método que sí pedimos para analizar. Muy bien, muchas gracias. No tengo más preguntas. Roberto Ñerian. Yo quisiera tratar de entender en esta discrepancia o en este reclamo, cuando el MOP estudió el negocio del puente industrial y determinó los subsidios, no sé si está apagado esto, ¿no? Y determinó los subsidios y el valor presente de los ingresos y toda esta historia, y el ingreso mínimo garantizado, que después voy a preguntar cómo funciona en un contrato de ingresos totales de la concesión. ¿Cómo determinó, digamos? A ver, me pareció escuchar de ustedes que había un 17% de aumento de costo en este trabajo. ¿Fue así o es así? De todas las reuniones que ustedes han hecho con la concesionaria, ¿hay un 17% más de aumento de costo en lo que están conversando entre ustedes? No, lo que yo afirmé fue lo siguiente, digamos. En las observaciones escritas que presentó la concesionaria en el procedimiento seguido ante el panel, reclama que las exigencias derivadas del estudio de riesgo sísmico se traducirían, según la concesionaria, Claro. en un mayor costo de 1.200.000 y tantas mil Claro. unidades de fomento. Lo que yo sostuve es que si ese monto se compara con la suma de los ingresos, da un porcentaje de 17,5. ¿Por qué hice esa comparación? Claro. Porque la concesionaria en sus observaciones compara el mayor costo con el presupuesto oficial y de esa manera sube el porcentaje y dice que el aumento de costo sería 25%, digamos. Ya, independientemente de la cifra que sea, ¿no es cierto?, que habrá que determinarla. ¿Ustedes tuvieron tiempo de estudiar esa cifra que está presentando la concesionaria y aprobarla o no aprobarla? ¿Es efectivo o no es efectivo? Al menos yo no tengo conocimiento al respecto. No sé si hay un proceso de validación de esos mayores costos, y de hecho entiendo que el proyecto de ingeniería definitiva todavía no está aprobado totalmente, está en su última fase de aprobación, pero no tengo ningún conocimiento, al menos yo, de que hay un proceso de revisión o aprobación de esos mayores costos, digamos. Solo tengo conozco el número que hizo valer la concesionaria en su escrito de observaciones presentado ante el honorable panel. Sí, solo constatar que efectivamente está en análisis por parte de la División de Construcción esa cifra y se están discutiendo y analizando. Estas conversaciones. Sí. Ya, porque no deja de llamar la atención en todo caso el aumento de costo en un diseño de un proyecto de ese tamaño que se llamó seriamente una licitación y después resulta ser un 17% más caro, digamos. Entonces es una cosa muy
muy sui generis, por decir así, dentro de las costumbres y los usos de la industria de la construcción y la ingeniería, digamos. O sea, los proyectos pueden tener más o menos un 10%, digamos, de pifia, por decirlo así, ¿no es cierto? Podemos pifiarla una vez, pero no el doble, digamos. Entonces eso es muy raro, digamos. Esa es la duda que tengo yo. Solo agregar un comentario a ese punto, porque ciertamente la magnitud de los mayores costos llama la atención y digamos, claro, no puede tapar el sol con el dedo frente a eso. Esa es la razón por la que estamos aquí hoy día. Claro. O sea, el negocio nuestro no es aprovecharnos de las concesionarias, es construir obras públicas que sirvan al país, claro, y la concesionaria hacerlo de la mejor manera posible, obteniendo un precio justo y una utilidad razonable, digamos. Pero lo que ocurre aquí, al menos la explicación que me dio a mí la gente del área técnica, es que es muy difícil saber con anticipación porque no se tiene la ingeniería de detalle antes. Esto es algo que va surgiendo, digamos, a medida que se va desarrollando el proyecto de ingeniería. O sea, solo una vez que el proyecto de ingeniería de detalle se presenta y ciertas características, es posible determinar si se va a hacer o no se va a hacer un estudio de riesgo sísmico. Y como explicaba Sergio antes, el estudio de riesgo sísmico puede arrojar un resultado impredecible, digamos, para ambas partes. Puede ocurrir que los costos se mantengan, puede ocurrir que aumenten, puede ocurrir que bajen, y hay otros 4 puentes de contratos concesionados que se hicieron estudios de riesgo sísmico y como no generaron mayores costos relevantes, nadie reclamó, digamos. Entonces, no es que el MOB esté sentado, digamos, en su escritorio y se le olvide decir estos mayores costos o que alguien sumó mal, sino que es un proceso que surge con motivo del desarrollo de la ingeniería de detalle, ¿no? Al menos yo entiendo que no es tan fácil poder anticiparlo para ambas partes. Yo discrepo de su afirmación, porque si usted mismo muestra acá que hay 4 puentes que se han hecho con riesgo sísmico y usted hizo unas bases que pretendía que se pusieran, o si se ponían aisladores, había que hacer un riesgo sísmico, de usted debería haber dicho en las bases, oiga, tiene que hacer un riesgo sísmico si a usted se le ocurre poner aisladores sísmicos, que es lo que está diciendo hoy día el manual de carretera del año 2017. Así lo veo yo, digamos. Bueno, siguiendo con el tema de los costos, me sigue llamando la atención, insisto, porque todos los subsidios, ¿no es cierto?, tienen relación con el costo del proyecto. Y los ingresos totales de la concesión también tienen relación con eso. Entonces sigue siendo muy curioso, digamos, lo que pasa. Tengo una pregunta en general también respecto al negocio. ¿Qué significa esto del ingreso mínimo garantizado en un contrato de ingresos totales de la concesión? ¿Significa que más allá del plazo que se dio a la concesión como plazo total, habría un ingreso mínimo garantizado que se le pagaría a la concesionaria en caso de que no haya logrado juntar los ingresos totales de la concesión por los cuales licitó? A ver, voy a tratar de dar una explicación lo más simplificada posible de manera que se pueda aprender bien en qué consiste este mecanismo. Tal como dijo Marco, este contrato se adjudicó con un plazo variable de concesión, que va a concluir por lo tanto la concesión cuando el BPI se igualen a los ITC. Y los ITC estaban fijados en las bases. Y además hay un plazo máximo de 38 años. Hay un plazo máximo, entonces. Sí, un plazo máximo. Además, a este BPI se cargan una serie de costos. O sea, no es que el BPI sea solamente lo que recauda la concesionaria por concepto de peaje, sino que también se carga el IMG. Ahora, ¿cómo se determina el IMG? Los ingresos mínimos garantizados consisten en una banda, en que, y en realidad los ingresos mínimos garantizados no operan durante los 38 años que dura el contrato. Si uno mira la tabla, en las bases se incorpora una tabla donde se fijan determinados ingresos durante, creo que en este caso fueron 16 años, y para que se gatille el IMG tiene una banda por abajo en que los ingresos tienen que superar el 75%, creo, de los ingresos potenciales y tienen que ser inferiores al IMG. Entonces solamente en ese evento se van a gatillar los IMG y a su vez se va a poder imputar al BPI. No sé si se entendió. Pero... Entonces el IMG se gatilla en caso de que los ingresos hayan sido menores a una cierta banda. Y usted lo suple con esos ingresos mínimos garantizados. Durante 16 años. Durante 16 años. Creo que son 16. Está en el 1.12.7.1. Es una especie de mecanismo de ingreso, una cosa así, ¿no es cierto? Sí, en la tabla 7 del artículo 1.12.7.1. Sí, es un mecanismo para
asegurar al concesionario de que los tránsitos esperados van a pasar realmente. Claro. Y así como en casi todas las concesiones antiguas se colocaba y la concesionaria asegura el financiamiento. Asegura también. el financiamiento. Y en este caso incorpora no solo el riesgo de demanda, sino que también el riesgo de cobro. ¿El riesgo de? De cobro, De cobros. claro. O sea, no solamente... ¿Podría haber evasión por la evasión? Claro, Ya. claro, los Ok. incobrables que se... Los incobrables, ya. Ok, muchas gracias. Después, dos temas del estudio de riesgo sísmico. Por ahí, en lo que pude leer, dice, se pidió un probabilístico y después un determinístico y después un determinístico y después un probabilístico y estaba como la pelota yendo para allá y para acá. ¿Qué pasaba con eso, digamos? ¿Por qué se piden los dos y se cambia? Bien, el primero que se presentó... El primero que se presentó en el 2016 era un probabilístico y el Departamento de Proyectos de Estructuras, que es el que revisa este tipo de proyectos, recomendó o exigió de que se realizara uno determinístico. Y es por eso que se le pide a la concesionaria que sea determinístico. Yo creo que más por estar acostumbrado a este tipo de análisis más que al otro y un poco por las características del emplazamiento, me imagino. La verdad que es una exigencia propia de ellos como departamento especializado en estas materias. Ya, pero ¿por qué? Después, en la etapa de... Solo complementar algo muy breve. Nosotros consultamos este mismo tema al Departamento de Proyectos de Estructura porque nos llamó la atención que si uno mira, todos los demás son todos determinísticos, solo el primero es probabilístico. Y lo otro que hay en común es que el primero lo hizo una empresa extranjera, no una empresa chilena. Y normalmente los expertos nacionales están mucho más familiarizados con los diseños antisísmicos y pareciera ser que la práctica usual en la industria, en este tipo de industria, digamos, en Chile, es que sea determinístico y no probabilístico. Y esa es no fue que, digamos, una razón caprichosa por la que se solicitó cambiar ese primer informe que era probabilístico a uno determinístico, sino que pareciera ser que la práctica en Chile es que sea normalmente determinístico porque hay suficiente información estadística sobre terremotos de grandes magnitudes. En otros lugares donde no tienen estadísticas recientes de terremotos fuertes, digamos, pareciera ser que usan el método probabilístico. Sin ser experto, eso es lo que nos explicó la gente del Departamento de Proyectos de Estructura cuando hicimos esta consulta. No sé, lo que llama la atención es que se pidió probabilístico, después se pidió determinístico, después dijo hágalo de probabilístico de nuevo, y después, hágalo determinístico de nuevo. O sea, es una cosa rara y me imagino que eso tiene un costo también, ¿no? Sí. Ellos, para asegurarse, seguramente pidieron también reforzar con estudios probabilísticos. A mí me gustaría complementar que no es efectivo que en cada caso el Ministerio o el Departamento de Proyectos de Estructuras haya solicitado que se realice un determinado tipo o tipología de estudio de riesgo sísmico, sino que muchas veces fue el resultado de los criterios de análisis que presentó el mismo consultor. Si uno revisa la evolución de la correspondencia, sobre todo desde el momento en que asumió don Rubén Burachek, que es un especialista muy connotado dentro del área, él planteó y presentó informes con criterios sísmicos y es precisamente en ese contexto donde se van desarrollando y donde van surgiendo los elementos. Y de hecho hay una reunión donde finalmente se concuerda y se define en definitiva cuál iba a ser el parámetro final, que da cuenta de que todo esto fue un proceso de revisión y también relacionado con lo que decía Marco y Sergio, en el sentido de que acá el Estado contrató el desarrollo de la ingeniería a un experto que tiene que justificar los criterios que utiliza y tiene un marco normativo que viene dado por el manual de carreteras, por la norma ASTO, y en ese sentido no es efectivo que nosotros como en particular el Departamento de Proyectos de Estructuras haya exigido determinadas cosas, sino más bien ha estado verificando que esté suficientemente justificado. Ya, yo sugeriría en todo caso, independientemente de lo que determine el panel,
porque este costo de 17% de aumento me parece excesivo. Que el Ministerio chequeara, digamos, cómo puede ser, digamos, que suceda esto, porque ¿qué pasa si no hacemos los famosos aisladores sísmicos y lo hacemos como lo hacíamos antes, digamos, que no existían? ¿Vale un 17% menos? Y el puente Mayeco no se ha caído nunca, con ningún terremoto. Y fue diseñado en 1974. Hubo que reforzarlo hace poco tiempo nomás, después de un juicio arbitral en el que yo participé, digamos, como árbitro. Hubo que ponerle 50 toneladas de estructura de acuerdo a las nuevas normas, pero no tiene aisladores sísmicos, que yo sepa. Entonces no sé por qué esta adición por el lujo, por decirlo así, digamos, tenga que agregarle un 17% de mayor costo a una estructura que a lo mejor se puede hacer sin aisladores sísmicos. Solo un comentario, honorable miembro del panel. No creo que sea un lujo, digamos. Hay un punto relevante y ciertamente esto tiene que ver con tecnologías que van cambiando y con información nueva que se adquiere. A la época que sí, estoy de acuerdo con eso, digamos. A la época que se licitó este contrato, y esto creo que es un punto relevante, uno de los anexos que se acompañó con los informes referenciales daban cuenta de los daños que sufrieron los puentes de esta zona con motivo del terremoto. Y de hecho, de los 3 puentes, Yacolén, Juan Pablo II y Chacabuco, si recuerdo bien, 2 quedaron inutilizados. O sea, no se podían utilizar 2 de los 3 puentes, y el otro quedó con daños severos. Sí, hay uno que se cayó incluso. O sea, y otro que se cayó. Usar, entonces, claro. Entonces, frente a esa información, teniendo esa información disponible, no parece razonable, digamos, pretender mantener el nivel de diseño sísmico que tenían esos puentes los nuevos, digamos. Especialmente si este puente es más largo y está más cerca de la desembocadura del mar que estos puentes previos que resultaron dañados. Entonces, concuerdo con usted en que la magnitud de los mayores costos es un tema, y esa es la razón, y lo dije al cierre de mi presentación, yo creo que esa es la razón por la que estamos aquí, no por el estudio de riesgo sísmico, por la magnitud de los costos. Pero no se puede ignorar esa información que sí, ambas partes teníamos, digamos. Ok, no tengo más preguntas, muchas gracias. Si me permite... Sí, sí, por favor. Sí, lo de lujo, bueno, no es tanto, digamos, lo que nosotros consideramos que debiera tener para un puente de estas características especiales según nuestro criterio, pero este 17% respecto a qué. ¿Ah? Sí, no sé, yo no lo he calculado, por eso preguntaba yo cuando alguien dijo de ustedes, claro, si no me equivoco, que era un 17% respecto de algo, sí, pero porque nosotros no hemos hecho el estudio de costos. Lo que yo he visto que el puente hoy día, según lo que estima la sociedad concesionaria, está de un rango razonable, o sea, no es un sobrecosto tan grande. Si yo comparo con puentes similares, yo creo que está dentro del más o menos 10%, no más allá del 10%. O sea, hay que ver el resultado final más que sobre diseño, qué lo comparo. Claro, el del diseño de la ingeniería, dice usted. El diseño final de la ingeniería que no se ha completado. Exactamente. Claro. Sí. No, yo sugeriría eso, que hay que chequear ese valor y ahí conversar, digamos. Muy bien, gracias. Gracias. Un par de cosas, porque ya se ha abarcado todo bastante exhaustivamente los temas, pero quisiera en primer lugar que, si no estuviera acompañado, que me acompañen el documento en el cual se declaró especial el puente, que es de junio. No sé si está acompañado. Está acompañada toda la correspondencia relevante, sí, okay, dentro de la cual está ese. Está ese. Sí. Bien. Lo segundo, Mariana, usted señaló en su presentación que se le habría advertido a la sociedad concesionaria que si introducía los aisladores sísmicos venía el estudio, la exigencia del estudio de riesgo sísmico. Eso es así, ¿no? Mire, lo que yo le transmití corresponde a la conversación que tuvimos con los profesionales del Departamento de Proyectos de Estructura, quien verbalmente le manifestó a APIA, que era la empresa encargada del diseño en su momento, que en la medida que plantearan la incorporación de aisladores sísmicos se requeriría necesariamente un estudio de riesgo sísmico. Fue una conversación, no hay un documento que así lo diga. Ya, muy bien. Lo tercero, ¿es efectivo que se
solicitó estudio de riesgo sísmico no solo para el puente, sino que también para las otras estructuras que no tenían aisladores sísmicos incorporados? Yo quisiera. Sí. Sergio, por favor. Sí, por ahí está, no sé si está dicho, pero en la presentación, o sea, en el documento inicial sí está, me parece señalado. Claro, el tema está ¿Por qué se pidió para las otras estructuras que no tenían aisladores sísmicos? ¿También eran especiales? No. A ver, si el problema no es pedir o no pedir estudios de riesgo sísmico, si el tema está en el resultado del estudio de riesgo sísmico. Sí. El resultado arrojó que los espectros que se usan para el diseño resultaron mucho más altos que los que tiene tipificado el manual de carretera. ¿Ya? Si no se hubiera exigido el estudio de riesgo sísmico, se hubieran usado los gráficos del manual de carretera, ¿ya? Que caracterizan todas las estructuras que se tengan que realizar en esa zona y para ese tipo de suelo. El estudio de riesgo sísmico arrojó de que las curvas son diferentes y por lo tanto tiene que darse por sabido esas curvas y aplicarse esas y no las del manual de carretera. Entonces, para esa zona debieran aplicar esos gráficos. A mí me gustaría... En lo simple, si bien se dejó de usar aisladores sísmicos, no podemos desconocer que esas gráficas debieran ser las particulares de esa zona y no aquellas del manual de carretera que son más bien genéricas. Es como el tema de la controversia respecto a la nieve. Tú no puedes aplicar a la nieve, me refiero en el complejo fronterizo de los Libertadores, tú no puedes aplicar la norma de nieve sabiendo que hubo una nieve que superó lo que decía la norma. No puedes desconocer esa estadística. O sea, tienes que enriquecer la estadística a pesar de que una norma te diga un valor inferior. De acuerdo. El tema es lo siguiente. Mira, yo lo pregunto por lo siguiente. Hay dos argumentos centrales que ustedes, o sea, dos argumentos que ustedes mencionan. Uno de esos es que, dado que habían aisladores sísmicos, yo pedí un estudio de riesgo sísmico, de acuerdo con el manual de carretera. Entonces, contraargumento, mire, en realidad también me lo pidió para otros casos en que no habían incorporado en el diseño. Entonces, y lo otro es que si es especial o no es especial. Entiendo yo la facultad del inspector fiscal de señalar que si considera, dice la norma, ¿no es cierto?, que es especial, puede exigir un estudio. Pero esa característica de especial sí estaba de antes, ¿cierto? Estaba en el manual de carretera del año 2015. ¿Es así? Sí. Y lo que se incorporó en el año 2017 es que la modificación es que si habían aisladores sísmicos, entonces era mandatorio el estudio o era exigible el estudio de riesgo sísmico, ¿cierto? Entonces hay estos dos argumentos centrales, digamos. Entonces no se pidió no se pidió el estudio de riesgo sísmico en el caso de las otras estructuras. Por lo tanto, ese argumento, como que no me gustaría que ustedes comentaran sobre eso. Y lo segundo es sobre la característica especial del puente propiamente tal. El hecho de que no exista una definición, bien, yo creo que, y si las características, porque si estamos frente a una situación de riesgo inminente, evidentemente que es responsabilidad del inspector fiscal exigir eventualmente, ¿no es cierto?, estos estudios adicionales y las mayores exigencias y llevarlas a efecto. Eso
Yo creo que nadie podría dudar de eso. Sin embargo, el tema, bueno, la discusión, y volvemos a lo mismo, es quién asume los costos, digamos, de esa mayor. Usted me quería decir algo. A ver, yo lo que quería complementar es a propósito de los aisladores sísmicos, que sin ser experta, pero para poder quizás dar alguna luz a propósito de esto, que a nosotros a su vez nos comentaron en el Departamento de Proyectos de Estructura, que efectivamente cuando se incorpora un aislador aumenta el periodo, o sea, tiene mayor flexibilidad de movimiento. Entonces es más relevante saber en específico la calidad o la curva espectral existente en el lugar, porque como hemos conversado, en realidad el estudio de riesgo sísmico nos tiene asociado un estándar per se. Lo que sí consiste en un estudio más específico, tiene más ingeniería, entonces uno puede estar más seguro de qué es la realidad de ahí, que puede ser más favorable al MOP o más desfavorable dependiendo de la realidad de terreno. Entonces, el tema de los aisladores, en definitiva, el terremoto ocurrió el 2010, hubo toda una etapa de desarrollo y de análisis, de estudio, y en definitiva el 2017 se hizo y se incorpora que cada vez que hayan aisladores se va a exigir un estudio de riesgo sísmico, pero esto tiene una razón. O sea, el aislador en definitiva tiene un efecto físico que hace necesario estudiar, y si en este caso teníamos un experto, que es don Rubén Borochek, que es una persona muy connotada, que sabe mucho de este tema y que presentó sus criterios, difícilmente podía desconocerlo, que eso fue lo que nosotros nos transmitieron. Sí, tratar un poco de explicar que el manual de carreteras tiene tablas, tiene ábaco, gráfico para una serie de situaciones generales, pero cuando uno hace un estudio especializado y específico en una zona, ya tiene que dar por sentado que esa es el antecedente que tiene que realizar y la condición base para el diseño. Por lo tanto, si tengo esa en el sector B, que es el puente industrial, tengo que también aplicarlo al sector A y al sector C, y no aplicar estos elementos generales que me muestra el manual de carretera. Efectivamente, va a resultar un estándar mejor que si hubiera considerado los del manual de carretera. Yo creo que sí. ¿Cómo se reconoce? Sí. Es un poco el tema que presentamos nosotros. Muchas gracias. Bien, no tengo más preguntas. Teo, ¿tiene alguna pregunta adicional? Sí. Mira, del análisis y las conversaciones que hemos tenido, yo me formo la impresión de que estamos intentando encontrar una justificación para no haberse hecho el estudio de riesgo sísmico antes. Entonces le echamos la culpa a los aisladores sísmicos. Entonces, ¿dónde estuvieron los aisladores sísmicos? Aparecieron aquí, entonces hay que hacer un estudio de riesgo sísmico. En realidad, si hiciéramos una metáfora, este estudio de riesgo sísmico es como un estudio de impacto ambiental. Es muy similar. Y como nos lanzamos en un proyecto sin estudio de impacto ambiental, nadie sabía lo que había ahí en las comunidades. Se veían vestigios arqueológicos, se veían comunidades hostiles, o se habían registros de un terreno pantanoso, especialmente susceptible, había una falla de San Andrés, no sabíamos. Y se tiraron todas al agua. Nadie hizo ese estudio, nadie advirtió que era conveniente hacerlo, no lo hizo tampoco el MOP ni nadie por el estilo. Y entonces andamos buscando, como el perro y el gato, dónde apareció y quién debió haberlo hecho. De lo que sí estamos claros es que había más riesgo sísmico del que se suponía. Y le echamos la culpa al terremoto del 2010 y todos sabíamos y era claro que había y cómo no nos dimos cuenta antes y la cartita GG del 2016, pero
El tema es que nos lanzamos toda la piscina sin haber hecho el estudio de impacto ambiental. Y ahora la pregunta es quién paga la diferencia. Y yo creo que ese es el tema, a mi juicio, del que estamos trabajando. No quiero que lo desarrollemos, pero va a ser muy interesante la posición de la concesionaria y va a ser interesante escucharlo, ¿no? Y tenemos una réplica después como para desarrollarlo más. Sí. Gracias, Teo. ¿Quiere 30 segundos? No. Ya. Muy bien, gracias. Fernanda. Ya, ahora sí, iniciamos un receso de 15 minutos, por favor. Se reanudará la audiencia pública a las 12:11. Por favor, estar a ese horario. Muchas gracias.